Bueno, vamos a hablar de economía. Iván Carrino, buen día, ¿cómo te va? Hola, José Luis, buen día, ¿cómo andan todos? Bien, muy bien. Bueno, Iván, recurro a ti porque los títulos en general de la economía pueden crear desconcierto en más de uno. Hoy los títulos son casi todos positivos, no solo en lo que tiene que ver con el tema Levax, no solo en lo que tiene que ver con la caída del riesgo país. Me parece que hay algunas cosas que a todos nos gustaría saber, porque por lo menos por lo que estoy viendo, la política del Banco Central está dando frutos, ¿no? Bueno, sí, a ver, hay una, hay un mejor clima financiero en Argentina, que está, yo te diría, casi totalmente explicado por un mejor clima financiero internacional. O sea, lo que venía pasando a partir de octubre, que fue el mes en el que se anunció el nuevo acuerdo con el fondo, la nueva política monetaria, la nueva política objetivo de déficit primario cero. Digamos, fue que las variables medianamente se estabilizaron, pero después empezó a haber un deterioro, el riesgo país no bajaba, empezó a subir. Y uno dice, bueno, pero si el gobierno había hecho todo esto, donde más o menos había algo coherente, ¿qué está pasando? Y bueno, y lo que empezó a pasar es que el mundo, el mercado financiero global, se había puesto negro. O sea, en Ujú. diciembre del año pasado, el mes que acaba de cerrar, fue el peor diciembre para las acciones de los Estados Unidos desde 1931. El riesgo país subió fuerte en noviembre y en diciembre en toda la región. O sea, ¿cómo vamos a esperar que en medio de ese clima las cosas no empeoraran en Argentina o el riesgo país no subiera? Claro, hoy estamos viendo una reversión de todo eso que pasaba. Las acciones en Estados Unidos están subiendo, la Reserva Federal norteamericana parece que da un discurso de de menor suba de tasas a futuro, los bonos norteamericanos suben de precio, cae el riesgo país en la región. Entonces, obviamente eso derrama, entre comillas, a la situación argentina. Ujú. Lo interesante de los últimos 2 meses es que incluso con suba del riesgo país, el dólar parecía igual estar muy tranquilito ahí por debajo de la banda. Y Ujú. eso sí te puede dar la pauta de que la política monetaria del Banco Central está teniendo sus resultados, ¿no? Por lo menos a corto plazo, frente a algunos que decían que este sistema iba a generar que el dólar se fuera a 44 pesos en octubre. Digamos, claramente los meses están demostrando que esas predicciones eran un poquito apresuradas, ¿no? Bueno, ahora las cambiaron por el hipotético default del 2021. Ah, bueno, sí, creo que lo habíamos Sí, conversado. sí, Algunos, sí. el modelo de negocio de algunos implica, bueno, decir que todo se va al demonio, qué sé yo. Claramente, mirá, es interesante. De los últimos 9 años en Argentina, no, de los últimos 10 años en Argentina, en 5 hubo recesión. O Sí, sea, acá decir que las cosas van a ir mal es como fácil, porque las posibilidades juegan bastante a favor de uno. sí, En sí, el claro. mundo, en el mundo en general, hay un 10% de años en los que la economía está en recesión. Acá hay 50. O sea que, Claro. bueno, claramente acá es más fácil decir que todo va a ir peor de lo que es afuera. Pero bueno, la verdad que sí, obviamente que está dentro de las posibilidades que este sea un año malo, está dentro de las posibilidades que Argentina tenga problemas en la refinanciación de su Mm. deuda hacia 2020-2021. Realmente no se puede descartar. Pero también depende de muchas cosas, depende del riesgo país, depende de lo que pase a nivel global, depende de la credibilidad que se tenga en este programa, depende de lo que pase en el plano político también, ¿no? O sea, Ujú. Argentina también está afectada por mucha incertidumbre política. Sí, bueno, Argentina está, digamos, en un debate complejo y extraño, en un gobierno que le pueden pintar la cara con sus predicamentos anunciados y sus objetivos no cumplidos, expresados por otros que crearon las condiciones para que estemos objetivamente en esta situación en la que estamos, ¿no? La verdad que el debate es muy hipócrita en la Argentina. Sí, sí, y además vos tenés las dos expresiones políticas con mayor intención de voto, por lo menos lo que dicen las encuestas, que sabemos que se recontra equivocan, así que vayas a ver qué Sí. pasa en unos meses, pero las dos expresiones mayoritarias tenés una que son los grandes responsables de todos los desequilibrios macroeconómicos Mm. argentinos, que es el kirchnerismo, es una cosa de una ignorancia económica supina, con un proyecto autoritario de país, bueno, ya lo sabemos. Y después tenés al gobierno actual, que en definitiva no resolvió ninguno de esos desequilibrios, no pasó de las buenas intenciones, ¿no? Mm. Entonces ahí también aparece mucha incertidumbre, porque uno dice, bueno,
o gana el populismo radical, o gana los que dicen que están en contra del populismo, pero que después finalmente no logran resolver nada. Entonces también hay mucha incertidumbre en ese sentido. ¿Qué va a pasar a futuro con Argentina, que encima debe el 90% del PBI, que tiene que pagar intereses? Bueno, eso genera muchas dudas, pero de nuevo, digamos, el plan monetario, fiscal, es más coherente de lo que supo ser, obviamente con el kirchnerismo y obviamente contra la primera etapa de Macri, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, hay que también pensar en eso. Bueno, ahí lo que pasa es que durante mucho tiempo, con el silencio de los actores, Sturzenegger manejó un banco central basado solamente en su prestigio autorreferencial, sin ninguna experiencia real y concreta, porque si la única experiencia que tenía era ser presidente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, para chocarte el Banco de la Ciudad de Buenos Aires o el provincia hay que ser muy burro realmente, ¿no? Bueno, mira, la otra vez lo charlaba justo con algunos colegas el tema. Sturzenegger, digamos, era una persona con mucho caudal de credibilidad, con mucho prestigio técnico. Ahora, lo simpático de Argentina es que hicimos que fracasaran las metas de inflación. O sea, eso es extraño, porque uno dice que las metas de inflación funcionan en 30 países y acá las volamos por los aires, digamos. ¿Qué pasó? Bueno, hay una combinación de cosas. En primer lugar, que las metas de inflación funcionan con la tasa de interés. Y Sturzenegger fue criticado desde el momento cero por la tasa de interés, cuando estaba en 38, cuando estaba en 35, cuando estaba en 24, cuando estaba en 26, o sea, siempre se lo criticó por tener altas tasas. Ahora, si vos mirabas la inflación, nunca convergía a la meta. El resultado, o sea, lo que tiene que hacer un banquero central en metas de inflación con ese escenario es subir la tasa. Y a él lo criticaban por donde estaba. Finalmente, el 28 de diciembre le dicen, usted la tiene que bajar. Digamos, el cambio de las metas de inflación no fue tan grave, pero que el banquero central, en un escenario de una inflación que no estaba yendo para donde tenía que ir, que baje la tasa, eso fue ya como la gota que rebalsó el vaso o la estocada final. Entonces ahí es como que las metas de inflación no se implementaron como deberían y por tanto terminaron en lo que terminaron. Así que hoy fuimos a un sistema como más rudimentario, que es el de metas de agregados y emisión cero. Que bueno, si vos lo mantenés y sos riguroso con eso, la inflación baja tarde o temprano, por las buenas o por las malas, digamos, ¿no? Sí, bueno, pero estamos por lo menos en un predicamento que parece, por duro que sea, más amable que lo que había hace 3 meses como análisis de futuro para este tiempo que estamos transcurriendo, ¿no? Sí, y además, a ver, que tenés ahí como un diferencial, más allá de que, digamos, digan, bueno, no vamos a emitir dinero. La credibilidad que se va ganando día a día. ¿Por qué? Porque todos los días los economistas nos metemos al Banco Central y vemos, a ver el Excel cómo está, ¿se emitió dinero o no se emitió dinero? Y vos vas comparando y efectivamente el Banco Central no solo cumple, sino que sobrecumple con lo que dice. Entonces eso también te va generando credibilidad casi a diario. Y eso es bueno porque alinea bien las expectativas, ¿no? Entonces, en la medida que vaya habiendo una expectativa de menor inflación, eso también colabora con que el proceso de desinflación sea eficaz y además no sea tan dañino como a veces se piensa que es, ¿no? Bueno, nosotros debemos, me parece, como sociedad en algún momento, desde los actores, ¿no? El ciudadano a pie está expuesto a otras cosas, cerrar este falso debate entre la cuestión monetaria, la cuestión fiscal, entender que hay que hacer una recomposición. La verdad que tenemos una distorsión absolutamente fenomenal. Yo el otro día veía un colega tuyo que es muy citado, muy laureado y mostraba los valores de la energía sin impuestos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hace años que digo que nosotros no consumimos energía, no compramos auto, nosotros pagamos impuestos, ¿no? Me acuerdo en los 90 que estaba el famoso índice Big Mac, ¿no? Y un día le pregunté a un colega tuyo, está bien, le digo, pero la comparación la haces desagregado de impuestos, antes de impuestos, o por precio pleno puesto en el mostrador. Porque si haces precio pleno puesto en el mostrador, los precios de Argentina siempre van a ser disparatados. Claro. Argentina no tiene atraso cambiario, sino adelanto impositivo, dice mi amigo Gustavo Laza. Es decir, no es que el dólar está bajo, que algunos dicen, no, el dólar está bajo. Ahora ya no se discute eso porque está alto, pero el dólar no está bajo. Es que lo que pasa es que tenemos una carga tributaria tan grande
un gasto público tan grande que la competitividad obviamente que se ve dificultada, pero no es por el tipo de cambio, sino por una cuestión más estructural, ¿no? Y creo que vos ibas al punto de si hay conflicto entre por ahí el crecimiento y el ajuste, que es algo que ahora está como de moda entre cierta a la política. No hay que hablar del ajuste, hay que hablar del crecimiento, claro, pero la verdad es que una cosa no se separa de la otra. Un país con tantos problemas fiscales como Argentina, un país con un pasado tan inflacionario y un presente tan inflacionario como Argentina, no puede crecer, o sea, no puede hacer crecimiento económico si no resuelve el déficit fiscal y la inflación. Entonces, una cosa va atada de la otra. Vamos a tener crecimiento y ese crecimiento va a ser sostenible, va a incluir a la gente, va a reducir la pobreza en la medida que tengas cuentas públicas sanas y cero inflación o una desinflación sostenida, ¿no? Si no se pueden, una cosa no es contraria a la otra, ¿no? No, claro. Como siempre, Iván, gracias por lo que nos aportás, buena jornada, muy amable. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos. Bueno, Iván Carrino.